antes contarle una triste historia, no sé si es triste, pero resulta que cuando yo tenía alrededor de 14 años, me fui de vacaciones con mis padres a un lugar que había playa y había una escuelita de surf. Y ahí, emocionadísima, con mi hermano fuimos, nos anotamos y empezamos en el tiempo libre de la tarde, a hacer surf. Era como imposible pararse, pero era un tablón gigante. Resulta que al final me pude parar. Tengo pruebas, a ver por ahí las pruebas. Medio haciendo equilibrio, pero me paré. Y resulta que me encantó. Mi película favorita de ese tiempo es una que se llama Alma de Surfista, que es cristiana, si quieren la ver después. Y yo después de esas vacaciones había encontrado mi propósito en la vida, mi deporte. Iba a ser surfista, estaba decidida. Tenía 14 años. Resulta que no sé cómo, pero se ve que mi pasión había crecido tanto por el surf que habría autorizado a mis padres, no me acuerdo de la historia previa, pero básicamente terminó en esto. Cuando cumplí 15 años, me regalaron una tabla de surf. Y yo, no, ahora es el momento. Dije, ya está. Me acuerdo que era tanto la película en mi mente que, vamos por la siguiente, ya me veía ahí en la portada. Ya la pueden sacar, que me da vergüenza, no le saqué fotos. Ya está, ya me veía en la portada, ahí era listo. Ni siquiera vivo cerca del mar, nunca viví cerca del mar, como a 1 hora y media, no sé, imposible ir en el ómnibus con la tabla. No sé, pero era mi sueño que se había cumplido, quería ser surfista y tenía la tabla y ahí iba. Me acuerdo que una vez, tengo un tío que era surfista, así que también por ahí capaz que me influenció, fui a la casa de él y dije, bueno, vamos. Era invierno, nos pusimos unos trajes gruesos, que en la segunda foto, pero no la pongan, era de esa vez. Y fui con él, ni siquiera podía entrar, la tabla era como muy chica, había prendido una tabla gigante, no podía ni siquiera nadar en las olas, no tenía fuerza para hacerlo. Me acuerdo que me agarraba de su tobillo y él me llevaba y sentía como que estaba dentro de un lavarropa. Cada vez que intentaba me decía, sí, ahora vos podés, y yo, estoy viva. Nunca me pude parar en esa tabla y lo habré intentado 2 veces más. O sea que el sueño de mi vida de repente se convirtió en algo que estaba en mi cuarto y estuvo ahí. La sigo teniendo, estuvo como un adorno. Algo que podría haber sido eso que tanto me llenaba o lo que yo decía, sí, ahora que tengo la tabla, sí, voy a cumplir mi sueño. Simplemente se había convertido en un adorno en mi cuarto. Entonces vos entrabas a mi cuarto, capaz que no me conocías mucho o eras un familiar que hace mucho no iba, entrabas, veías la tabla y ¡wow! Es surfista. La tabla estaba ahí, pero estaba de adorno, ¿cómo les explico? No sé qué me pasó, no sé mis padres cómo me siguieron en esta. Pero la tabla empezó a ser un adorno. Algo que tanto yo anhelaba, que tanto quería, que tanto deseaba, terminó siendo un adorno. Simplemente nunca cumplió su función, pobre. Bueno, antes de mí creo que fue de alguien, así que... Pero algo que estaba destinado a ser, no fue. Y en mi vida se convirtió en un adorno. Esto me estaba haciendo pensar y reflexionar. Cuando muchas veces tenemos las intenciones correctas, yo tenía la intención de ser la mejor surfista de Uruguay, ya me veía compitiendo, no sé qué película me comí en los 15 años.
hacerlo. Quería, me encantaba la idea. Pero simplemente tenía una tabla. El trabajo podía parecer la más artista del mundo de un cuarto, pero era solo un adorno. Era solo un adorno. Esto me hacía pensar como muchas veces en nuestras vidas hay cosas que tendrían que ser y se convierten simplemente en un adorno, porque no hacemos las cosas que tenemos que hacer. Yo si hubiera entrenado, si hubiera esforzado, si hubiera enfocado, si hubiera sido constante, probablemente, no te digo que competir, pero un hobby podría llegar a hacer. Pero muchas veces tenemos promesas de Dios, tenemos palabras de Dios. Nos acercamos a Dios con las mejores intenciones de nuestro corazón, queremos agradarle. Pero si nosotros no estamos conectados a Dios, si nosotros no estamos conectados a Cristo, que es quien nos da la vida, simplemente se vuelve un adorno en nuestras vidas, algo que puede estar en el rincón como una promesa y nunca se llega a ejecutar. Porque la dejamos en un rincón, porque no quisimos pasar tiempo con Dios, porque no quisimos conectarnos con Él, porque decidimos simplemente no seguir adelante y esas cosas que por un momento tanto nos ilusionaron, tanto nos emocionaron, tanto nos dieron vida, se transforman simplemente en un adorno y entran a nuestra vida y dicen ¡pah! Pero están ahí en el costado. Como si fuera un adorno. Yo una vez ya les conté, yo me crié en una familia cristiana desde que muy chica me llevaron a la iglesia. Y entonces yo aprendí siempre, de acuerdo a la palabra de Dios, todo lo que el Señor quería, todo lo que el Señor esperaba. Y por mucho tiempo yo cumplí con eso, pero sin tener una relación con Dios, desde chiquita. Me acuerdo que con mi hermano nos peleábamos y nos tirábamos versículos bíblicos. Era como, no sé, él me pegaba, yo le iba a pegar, pues no paguen mal por mal. Todo así. Pero yo aprendí a hacer todo de manera correcta, pero en sí estaba haciendo vacío, estaba simplemente esforzándome por algo, siendo un adorno, sin tener un contenido. Y muchas veces podemos hacer cosas sin tener un contenido más profundo. Y ahora quiero hablar de una persona que estuvo gran parte de su vida caminando y actuando con las mejores intenciones, amando a Dios, pero al no estar conectado con Cristo estaba teniendo un camino torcido. Y yo quiero hablar hoy de Pablo, o Saulo. Saulo era judío, nacido en Tarso, era fariseo, se sabía la ley de derecha a izquierda, pero conocía perfectamente las Escrituras, conocía lo que Dios quería, lo que Dios amaba, conocía cómo seguirle, conocía todo. Era miembro del Sanedrín judío, tenía voz y voto, era una persona importante, una persona de peso. Él amaba a Dios, le había dedicado su vida a Dios. Pero él no conocía todavía a Cristo antes de encontrarse con Él. Entonces él era tan celoso de las Escrituras, tan celoso de lo que Dios quería, que pensaba que estaba caminando según lo que Dios quería, pero en verdad estaba haciendo todo lo contrario. Pablo iba y mataba a los cristianos. Pablo quería por todos los medios que se acabara la divulgación de Jesús, de quién había sido Cristo. Él no creía que Él era el Mesías y quería que se cortara con eso. Entonces él amaba a Dios, él creía que estaba siguiéndolo,
Él creía con todo su corazón que estaba haciendo lo correcto. Él creía, pero todavía no había tenido un encuentro con Jesús. Y hasta hoy en día muchas veces podemos estar caminando, amando a Dios, pensando que estamos haciendo lo correcto, pero sin un encuentro con Jesús, carece de sentido. Sin estar conectados con Él, carece de sentido. Vamos a leer unos versículos antes de que Saulo se encuentre con Jesús. En Hechos 9 del 1 al 2. Dice así: mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino, que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos, a hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. Saulo tenía un objetivo claro. Él no quería que se siga contaminando lo que él creía que era correcto. Tenía una intención que en sus ojos era pura. No quería que se contaminara lo que por años él había aprendido, lo que por años él había creído, lo que por años había estado en su vida. Y es ahí cuando llega el encuentro con Jesús. Quiero leer Hechos del 9, del 3 al 6. Y dice: y en su viaje, cuando ya se acercaba a Damasco, de repente una luz del cielo resplandeció alrededor de él. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que le acompañaban se quedaron atónitos, pues oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver nada. Así que lo tomaron de la mano y lo condujeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ahora el versículo 17. Ananías entró en la casa y poniendo sobre él la mano le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después de tomar algo de comida, cobró fuerzas y estuvo algunos días con los discípulos de Damasco. Enseguida comenzó a predicar en la sinagoga que Jesús es el Hijo de Dios. Enseguida
nuestra condición. Expone nuestra condición. Él desde antes no podía ver. No podía ver quién era Cristo. No podía ver que sí era el Mesías, que era el Salvador, que era el Hijo de Dios. Le dio dirección, pero sí expuso su condición y tenía unas cosas que hacer. Y solo hay una manera de dejar de ser ciegos. Solo hay una manera de dejar de vivir por inercia. Solo hay una manera de dejar de tener adornos en nuestro corazón. De dejar de tener palabras que no tengan frutos en nuestras vidas. De tener promesas que se vuelven como cuadros. Hay solo una manera. Y Pablo, unos versículos después, dice que fue Ananías y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Necesitamos ese encuentro con Jesús. Necesitamos que Él exponga nuestra condición. Necesitamos que Él lo transforme todo, pero también necesitamos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos guía a Cristo, quien nos muestra quién es Él. El Espíritu Santo es quien va a ser nuestro consuelo en momentos difíciles. El Espíritu Santo es el que va a recordar a nuestros corazones la identidad que tenemos de hijos. Y para que se cayeran esas escamas de sus ojos, Él necesitó ser lleno del Espíritu Santo. Necesitó ser lleno del Espíritu Santo. Dice que enseguida se levantó y fue bautizado, pero necesitó ser lleno del Espíritu Santo. Nosotros aceptamos a Cristo
porque ahí es cuando va a venir el Consolador. Y el Espíritu Santo hoy sigue llenando, hoy sigue bautizando, hoy sigue siendo ese consuelo. Hoy tenemos que buscarle y anhelarnos con todas nuestras fuerzas, porque Él quiere llenar nuestras vidas. Él quiere ser ese amigo, ese compañero, ese consolador en cada cosa. Y Él siempre, pero siempre ha estado y nunca nos ha desamparado. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo, a Dios, que sea inundando nuestras vidas. Señor, que nos bautice con tu Espíritu Santo. Eso es un regalo para los creyentes que lo piden. Y es el que nos capacita para vivir en santidad y vivir con Él. Es el Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor,